Hoy aprenderemos por qué es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos. En la vida, todos tenemos un secreto inconfesable, un arrepentimiento irreversible, un sueño inalcanzable y un amor inolvidable. ¿Te sientes culpable cuando te vas a trabajar y tu hijo te suplica llorando que te quedes junto a él? ¿Te sientes culpable por haberle sido infiel a tu pareja? ¿Te sientes culpable cuando comes comida chatarra pese a que estás a dieta? Todas estas culpas son pesadas, son incómodas, pero al menos podemos hablar de ellas. Por otro lado, existen algunas culpas que son demasiado grandes, con las que hemos cargado por años y con las cuales moriremos sin confesar. ¿Cuál es ese secreto oscuro que jamás le contarías a nadie? ¿Cuál es esa culpa pesada que llevas como una piedra encadenada a tu corazón? Tal vez sea un crimen que cometiste. Tal vez sea un error garrafal que le causó mucho daño a una persona que quieres. O tal vez simplemente sea algo que jamás le contarías a nadie por miedo a lastimar a otros o al qué dirán. Si fuiste educado en un hogar ultra religioso, desde niño tal vez te hayan enseñado que Dios todo lo ve y que Él se siente triste cuando te tocas los genitales. Pese a que tal vez ya tengas más de 20 años, tal vez te sientas mal cuando te masturbas. Lo haces sin ver pornografía para sentirte menos sucio, pero igual te sientes mal. Tal vez jures ser heterosexual ante los demás. Incluso estás casado o casada e inclusive tienes hijos o hijas. Pero a veces sientes atracción hacia tu mismo sexo y eso te incomoda porque te enseñaron que la homosexualidad es un pecado grave y que el simple hecho de que sientas una cierta atracción hacia una persona de tu mismo sexo es algo vergonzoso, por lo cual deberías sentirte mal. Tal vez no te criaste en un hogar religioso, pero tus padres siempre te apuntaron con el dedo y te dijeron, ¡qué malo eres! Debería darte vergüenza hacer eso. O tus padres te reprochan diciéndote, yo te dije que no te casaras con esa persona, eso te pasa por desobedecerme. O yo te dije que no estudiaras esa carrera. Hay gente que incluso te echará la culpa de sus propios problemas, diciéndote frases como, ay papá, yo me metí en las drogas por tu culpa, tú me arruinaste la vida. Si alguna persona tóxica ama hacerte sentirte mal, al menos tienes la opción de irte a vivir a otro lugar bien lejos de esa persona tóxica. Pero ¿qué haces cuando eres tú mismo el que más te maltrata? Sin importar a dónde te escondas, tu voz interior siempre estará allí para torturarte emocionalmente. Da igual si te pagas un viaje a Europa, a una isla vacacional o a simplemente un hotel 5 estrellas. No importa a dónde estés, ahí estará tu voz interior, recordándote que eres una mala persona. Si no reconfiguras tu voz interior, esta podría llevarte a caer en una depresión. Por lo tanto, debes aprender a liberarte de la forma tan severa en la que te autojuzgas. Y eso empieza por entender cuán inservible en realidad es la culpa. Acepta que tú eres tu peor juez. Acepta que muchas veces eres demasiado duro contigo mismo y que eso te lastima. El primer paso para cambiar es aceptar que tienes un problema. En siglos pasados, algunos monjes católicos literalmente se autoflagelaban para limpiar sus culpas. Inclusive, algunos monjes usaban prendas que le causaban picazón y ardor para así demostrarle a Dios cuán arrepentidos estaban. A continuación, confesaré algo que es muy delicado para mí. Es algo que he llevado por dentro durante mucho tiempo. Yo me crié en un hogar extremadamente católico. Desde muy niño, me enseñaron que si yo cometía un pecado grave o cualquier tipo de pecado, la única forma en la que Dios me podía perdonar era que yo mostrase un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse de verdad? En mi caso, a mí me habían enseñado que la mayoría de las cosas que uno hace, como respirar o comer o existir, prácticamente todo es pecado. Así que yo estaba constantemente tratando de hacerme sentirme mal para poder sentirme bien. Es decir,
yo sentía que la única forma en la que yo podía llegar a percibir el perdón de Dios era a través de la autoflagelación. Es decir, la única forma en la que yo podía obtener paz era haciéndome sentir mal. De esa forma, según yo, redimía mis pecados y por lo tanto, a través de todo ese dolor que yo me autoinfligía, sentía que finalmente Dios me perdonaba. Creía que ese dolor era mi penitencia, mi sacrificio. Si usted es cristiano o cristiana y no está de acuerdo con esta idea de arrepentimiento a través de la autoflagelación o a través del sentirse constantemente mal por haber cometido un pecado, hágame saber cuál pasaje de la Biblia le recomendaría a usted a un cristiano que se siente sumamente culpable por sus pecados, pero que no quiere seguir sintiéndose mal y quiere saber que realmente Dios le perdona. Actualmente ya logré comprender que sin importar todo el daño que yo me cause, nada podrá cambiar el pasado, nada. Sin importar todo lo que yo me autoflagele, sin importar lo más mal que yo me llegue a sentir, nada va a cambiar ese error que ya quedó en el pasado. Y por lo tanto, ese sufrimiento, ese dolor, es irracional, es innecesario, es inútil. El dolor no es una muestra de arrepentimiento. Si haces algo que está mal, la mejor forma de corregirlo es simplemente no volverlo a hacer y punto. De nada sirve que te tortures. Todos cometemos errores y eso no te convierte en un monstruo. Por lo tanto, aprende a perdonarte a ti mismo. Aprende a dejar el pasado atrás, a liberarte de esa pesada piedra encadenada a tu corazón que te impide amarte tal a como te lo mereces. Si de niño te criaste escuchando que eras un idiota, un inútil o recibiendo comentarios despectivos por tu apariencia como eres demasiado gorda, eres demasiado flaca o qué mejillas más feas tienes, podrías terminar interiorizando todas esas voces cargadas de odio. Podrías haber interiorizado todas esas ofensas tan dolorosas. Por eso, para trabajar en la culpa, a veces es necesario primero trabajar en tu autoestima. Si de niña te enseñaron que las mujeres decentes no usan minifalda, no quiere decir que ahora que eres adulta no puedas cambiar tu opinión y usar minifalda si así lo deseas. Tú ahora eres un adulto y tienes el razonamiento para poder tomar tus propias decisiones sobre lo bueno y lo malo. Sobre este tema, te recomiendo leer El poder del pensamiento flexible, del psicólogo clínico Walter Rizzo. A mí, este libro me cambió la vida. Una vez conocí una amiga que se sentía sumamente culpable si se enteraba que alguien estaba enojada con ella. No comía hasta que le pidiera perdón a esa persona y daba igual si la persona tenía razón o no para estar enojada con ella. Mi amiga creía que si ella no se llevaba bien con todas las personas que conocía, su vida era imperfecta. Su vida allí tenía una mancha horrible que tenía que limpiar al hacer paces con esa persona. Pero luego, mi amiga se dio cuenta que muchas veces no es culpa de ella que esa persona se enoje contigo. Tú no le debes una disculpa a nadie por pensar diferente o por no estar de acuerdo sobre un tema. Tú no tienes que pedir perdón por ser tú mismo. Así como no tienes que aceptarlo todo, tampoco tienes que cambiarlo todo. No ocupas ser amado por todos para sentirte merecedor de amor. No ocupas estar en paz con todos para que tu vida esté en paz. Las vidas imperfectas también son perfectas. No hay nada más triste que volver a mirar hacia atrás y darte cuenta de que todo ese sufrimiento que tuviste, de que todo ese dolor, no solo fue irracional, sino que fue inútil, no sirvió para nada, simplemente te distrajo de experiencias hermosas que hubieses podido compartir con tus seres queridos. Lo importante no es llorar sobre la leche derramada, sino simplemente tratar de cambiar tu actitud, tu comportamiento y hacer lo posible por no volver a cometer ese acto. El que hayas mentido una vez no quiere decir que seas 100% mentiroso. El que tal vez te hayas equivocado en alguna respuesta no quiere decir que seas tonto, estúpido o que no sirvas para el estudio. Simplemente significa que cometiste un error, pero ese error no te define.
De todo corazón, espero que nunca llegues a tu vejez y me confieses lo que muchos adultos mayores me han dicho. David, mi mayor arrepentimiento en esta vida fue no haber disfrutado lo suficiente. Lo más importante es que tengamos paz, que disfrutemos de la hora. Y eso empieza por perdonarnos a nosotros mismos. Así que adelante, perdónate. Recuerda, tú no eres tus errores.